Benjamín Arreola para Corte de Caja Historia Política. Este 2024 se van a cumplir 200 años, es decir, un bicentenario de que fue creado el Estado Interno de Occidente. En 1824, efectivamente, la Constitución Federal, la primera Constitución de la República Mexicana, contempla que las viejas intendencias de Sonora y Sinaloa, que ya en la época borbónica, es decir, los últimos años de la colonia, se habían constituido en las provincias internas de Occidente, habían de constituirse en una entidad, y de ahí el nombre, el Estado de Occidente, aunque su nombre formal es el Estado Interno de Occidente. En 1824, Sonora y Sinaloa, que dicho de una u otra manera eran ya entidades hermanas, históricamente vinculadas, económicamente integradas y sus élites fusionadas. De ahí que cuando uno revisa la historiografía de los panteones, la revisión de los enlaces, las direcciones de notarías, las herencias y las comunidades que se van formando y apellidos, esas redes clientelares son muy importantes y denotan la intercomunicación de apellidos e intereses y patrimonios, pues Sonora y Sinaloa históricamente siempre han estado vinculadas. La Sinaloa histórica llegaba hasta el río Yaqui en los primeros años de la colonia. Después, con la colonización de ese espacio, la Sinaloa histórica va a llegar hasta el río Mayo, para después decantarse entre el río Mayo y el río El Fuerte, una entidad tapón que va a ser la provincia de Ostimuri. Pero en 1824 la Constitución Federal decide que Sonora y Sinaloa van a ser el Estado Interno de Occidente, y esa gran entidad, ese gran espacio geográfico, poblacional, político, cultural y económico va a fusionar a una gran entidad, la más extensa que tenía en ese entonces la naciente nación, México, una entidad que iba, por así decirlo, desde el río Gila, abajo del actual Phoenix, en el territorio de Arizona, en Estados Unidos, dado que hasta allá llegaba Sonora, y el río de las Cañas, cerca de la frontera con Nayarit actual, cerca de Tepic, esa inmensa cantidad de terreno con el mar por un lado y la Sierra Madre Occidental por el otro va a ser el Estado Interno Occidente, que en esta ocasión se habrán de conmemorar con diferentes actividades, simposios, conferencias y demás serie que conmemore, recupere y reflexione la importancia de haber sido una entidad única que allá en 1830 años después se va a separar por diferentes motivos, entre otros las distancias, la inestabilidad de las rebeliones indígenas que hicieron que la capital oscilara entre el Fuerte, Mazatlán, Culiacán y Álamos, Sonora. Por eso este 1824, que va a ser el año de su nacimiento, y este 2024, el año de la conmemoración, vamos a tener una serie de actividades que poco a poco y de manera paulatina iremos comunicándoles aquí en Historia Política, Corte de Caja. Un acontecimiento importante porque captura cómo ha evolucionado la cartografía y el mapa político de nuestro país. Entidades ha habido como Zacatecas, que le han cercenado parte de su territorio, y han nacido Aguascalientes. De igual manera, Juárez, en plena intervención francesa y en su pique con el gobernador Santiago Vidaurre, liberal, después conservador imperialista, va a separar Coahuila de Nuevo León y así. Pero esta es una entidad sui generis porque no se mutiló por razones políticas, sino por razones de élites, siendo fundamentalmente la manzana de la discordia Álamos, cuyas élites o empresarios o notables determinaron pertenecer a Sonora por la cercanía con el puerto de Guaymas, en contraposición con la distancia con el puerto de Mazatlán. Reflexiones como estas seguiremos compartiendo aquí en Historia de Caja, porque 200 años son, a final de cuentas, 200 años.